Se emitió un comunicado de prensa en estos días que se refiere a algo que han identificado con un hashtag que es "no fue el cártel, fue la guardia", y hablan de la liberación de uno de los imputados en el caso del secuestro agravado que está generando temor fundado en las víctimas. Dice el comunicado que en seguimiento al proceso penal derivado de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, Puebla, informan a la opinión pública que a pesar de que los imputados continúan sujetos a un proceso federal por portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, uno de ellos ha sido liberado. El imputado Sergio Rogelio N. obtuvo su libertad tras ser absuelto por el delito de secuestro agravado. Esta sentencia no implica la absolución del delito de portación ilegal de armas, únicamente ha sido absuelto por el delito de secuestro agravado, sin embargo fue liberado. Las particulares de esta liberación hasta el momento, o las características de esta liberación hasta el momento no son conocidas por las víctimas, pero su salida del centro de reclusión ha generado un temor fundado y real en ellas, pues participaron activamente en su detención y han señalado la existencia previa. O sea, aquí el tema es que las víctimas pues tienen temor por la salida del centro de reclusión, un temor fundado, dicen, y real en ellas, pues participaron activamente en su detención y han señalado la existencia previa de amenazas y actos de intimidación relacionados con este caso. Las víctimas han solicitado formalmente medidas de protección durante todo el proceso y solicitarán las medidas nuevamente ante el riesgo evidente que representa la liberación de una persona previamente vinculada a hechos de extrema gravedad. Recuerdan en este comunicado el caso que involucra a personas que al momento de los hechos tenían o habían tenido vínculos con instituciones armadas del Estado, lo que incrementa la preocupación por la integridad física y la seguridad de quienes denunciaron y colaboraron con la justicia. La liberación de uno de los imputados en un contexto donde ya se han documentado irregularidades procesales y presiones institucionales profundiza la sensación de indefensión y de riesgo, dice el comunicado. Las víctimas, por eso, exigen garantías mínimas, protección efectiva e inmediata, seguimiento institucional a su situación de riesgo, transparencia en el desarrollo de los procesos judiciales pendientes. Es parte de lo que dice este comunicado, en donde se hace también un llamado a las propias autoridades sobre este tema. Me detengo en la lectura de este comunicado porque tenemos oportunidad el día de hoy de conversar con Luis Santiago Barrueta. Luis Santiago fue víctima secuestrada por elementos vinculados a fuerzas de seguridad. Y está también en el enlace Itzel Jiménez, que es una persona cercana a Luis Santiago y que ha colaborado con él en todo este proceso. Gracias, Luis Santiago, por estar aquí y bienvenido. Bienvenido, Luis Santiago, ¿me escuchas? Sí. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias por estar aquí. Itzel Jiménez, bienvenida, buenos días. Buenos días, Carmen, gracias por el A los espacio. dos, gracias. He leído la parte principal, la parte inicial del comunicado. Luis Santiago, cuéntanos del caso, cuéntanos qué sucedió y en dónde estamos parados. Mira, desafortunadamente ahorita más me gustaría brindarte esta entrevista personalmente, pero desafortunadamente me tuve necesitado a buscar protección con otro estado, ya que pues el Estado de México, hablo del país, no me lo brindó y por eso es que ahora lo hago de esta manera. Mi nombre es Luis Santiago, soy originario de San Martín Texmelucan, Puebla, donde pues yo en el 2023 decido emprender un negocio, una llantera o vulcanizadora, como muchos la conocen en la zona. ¿Y qué crees? El 11 de octubre del 2023, sujetos de la Guardia Nacional me secuestran, Carmen. ¿Estás seguro Llegan, ¿Cómo sabes que eran la Guardia Nacional? fíjate que en el momento del acto, estos sujetos a bordo de un Jetta
manifiestan ser del cártel Jalisco Nueva Generación, pidiéndome la cantidad de $50,000 a cambio de mi libertad. Momento que pues me amarran, me someten con las armas, pero gracias a la llegada de mi papá, puedo estar hoy aquí dando esta entrevista porque fue ese valor que nos hace defendernos por sobrevivencia, porque iban por el dinero, o de lo contrario, pues amenazaban que iba a valer madre, así decía. Entonces, la verdad, se sabe ya que son de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional con las armas, con las credenciales, por los actos de investigación de la Fiscalía de Puebla, dan detalle desde que salen desde Texcoco. Imagínate, Carmen, desde Texcoco sale la patrulla que estás viendo en pantalla, escoltando al Jetta. Digo, esas imágenes que anteriormente habías pasado, sí, son de Texcoco. Ellos cruzaron Hidalgo, Tlaxcala, hasta llegar a Puebla y cometer el crimen. El crimen. Incluso en su momento, la alcaldesa Norma Layón denunció públicamente que había sido amenazada a raíz de estos hechos. La verdad, pues en su momento, por el mismo miedo que ella dice públicamente, pues uno no alza la voz, no es entrevista. Posteriormente siguen las amenazas a mi persona, a mi negocio, y yo decido cerrar y buscar pues la protección en otro país. Es triste, es lamentable que el gobierno no lo pudo hacer. Las autoridades que están para cuidarnos son las que cometen el crimen. Ahora bien, hay varios actos de investigación y duele mucho esto porque la Fiscalía saca muchos actos de investigación por parte de integrantes de la Guardia Nacional, de superiores de Obed N., que es el que va en la patrulla. Su superior, de nombre Ganem, pues da una entrevista ante la Fiscalía muy importante. Él le instruye le instruye que vaya a dar su declaración, pero este sujeto, pues, evidentemente huye y pues fue hace un año que las autoridades mexicanas lo logran detener viniendo de un avión del extranjero. Desconozco en este momento de qué país venía. Pero Carmen, déjame decirte que esto que te estoy contando, estos sujetos, en la Guardia Nacional, la patrulla donde iba Obed, llegaron a la comandancia de ese entonces de San Martín Texmelucan a intentar arreglar, a intentar pues sobornar para que los liberen a las armas y a los sujetos. Dado que pues eso no sucedió. Hicieron un buen trabajo la policía municipal, incluso pues el juez en la audiencia inicial calificó de legal la detención y pues en su momento fijó medida cautelar de prisión preventiva. Posterior a eso, pues es la vinculación a proceso. La defensa de estos secuestradores no niegan el hecho, dicen que se reclasifique el delito por extorsión, pero jamás niegan el hecho. Y mira, qué curioso que después de tantos indicios,
tanto tiempo, después de 2 años, el juez Celestino de Puebla falla a favor de ellos, dándoles, pues, dejándolos en libertad. Y es bastante triste, de verdad, porque hay un montón de irregularidades por parte del juez. El juicio lo hizo casi un año tardado. Estamos siguiendo tu narración, Luis Santiago Barrueta, víctima secuestrada por elementos vinculados a fuerzas de seguridad, como nos narras. Itzel Jiménez ha acompañado todo este proceso como parte de, bueno, de la familia, como gente cercana a la familia. Itzel Jiménez, ¿qué nos contarías del proceso mismo y de la liberación de una de las personas imputadas? Sí, Carmen, bueno, justo como estaba platicando Luis Santiago, en un inicio las personas parecían ser del cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, ellos aseguran ser del cártel Jalisco Nueva Generación, y posteriormente se logra la detención con ayuda de los vecinos, se hace ahí todo pues, un relajo en San Martín Texmelucan, y en ese momento llega la policía municipal, la policía estatal, y después, llega también la policía ministerial y llega la Guardia Nacional. Y es ahí en donde pues empieza a haber sospechas de que estos no eran realmente miembros de un cártel de narcotraficantes, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, o sea, empieza a ver la gente empiezan a ver las armas traían como tal, venían foleadas, tienen todos los señalamientos de armas oficiales y dicen explícitamente Sedena, ¿no? Se transportan los detenidos a la Secretaría de Seguridad Pública y es cuando la patrulla de la Guardia Nacional intenta todavía ahí intervenir para liberar a los detenidos, ¿no? Insisto, intentan llegar a una negociación y ahí es justo lo que menciona Luis Santiago de uno de los comandantes que es punto focal y clave en este caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Él llega, en teoría llega después de ver todo lo que estaba pasando como un acto delictivo. En ese momento se acerca a la policía municipal, les dice, oigan, pues déjenme a los detenidos, déjenme las armas, no quieren, se va a seguridad pública, vuelve a intentar negociar, este es el comandante Obed N., que actualmente está detenido, y al final, pues durante toda la investigación se evidencia, pues más bien la participación de este comandante desde el inicio, desde la planeación del hecho delictivo. Otra de las cosas justamente que platicaba Santiago, que a mí me parece súper relevante, es que la patrulla de la Guardia Nacional que llega después de los hechos ni siquiera era una patrulla que tenía que estar monitoreando o vigilando San Martín Texmelucan. Era una patrulla que pertenece al 3er Batallón de Estado de México, de Texcoco, Estado de México, y que eso pues también nos habla de un tema de muchísima alevosía, de mucha planeación, ¿no? Al final, el hecho de que se hayan transportado desde Texcoco hasta San Martín Texmelucan, pues nos habla de una planeación del ejercicio de ese delito, ¿no? Un poco yo creo que si el auditorio hace el ejercicio de buscar cuál es la distancia entre Texcoco y San Martín Texmelucan, se van a dar cuenta de que es más de 1 hora, ¿no? Entonces, desde ahí creemos que tendría que justificar por qué estaban fuera de su jurisdicción, porque no es un tema de, no están cerca, no es San Andrés Cholula, Puebla o Ciudad de México, Ecatepec, que a lo mejor pensarías que te puede salir un poquito de la jurisdicción. No, es 1 hora de diferencia. Entonces, eso pues también nos habla de una planeación. Otro de los puntos que yo destacaría es que las armas no solamente eran de uso exclusivo del ejército, sino son de este grupo de armas específicas que se fabrican específicamente para las Fuerzas Armadas mexicanas. Y no sé si, seguramente han visto que en redes sociales recientemente ha trascendido unos asaltos en Tijuana que también se llevaron a cabo por parte de la Guardia Nacional, justamente con las mismas armas que utilizaron estos sujetos, ¿no? Entonces, pues sí nos habla como de cuál es el manejo de las armas que se está haciendo, cómo puede ser que con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con las armas del Estado que nosotros como ciudadanos compramos, la Guardia Nacional se dedique a amedrentar ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema súper grave y creo que es básicamente lo que comentaría. Pues básicamente, Luis Santiago Barrueta, ¿cómo fue que te liberaron? ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? Porque ustedes tienen temor, según el comunicado que leí hace un momento, que dieron a conocer estos días, una de las personas que es imputada, que sigue imputada, pero que fue liberada,
pues ustedes tienen temor porque fueron también partícipes de la detención de estas personas. ¿Cómo fue la escena y cómo participaron ustedes y tú mismo? ¿Cómo pasaron las cosas? Mira, Carmen, el hecho, yo estaba comúnmente trabajando con mi amigo Freddy Ortega en el lugar de los hechos, en mi negocio. Y el día 11 de octubre del 2023, en la tarde de ese día, un el Jetta llega y descienden dos sujetos armados con armas largas. Obviamente se dirige uno de ellos directamente hacia mí, diciendo, imagínate, Carmen, esas palabras de que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Directamente. Pues obviamente las armas de Sedena, que pues no son unas armas chiquitas, Carmen, son unas armas grandes, unas armas que pues uno no conoce de armas, pero las ves y claro, se ve el impacto de que es el crimen organizado. ¿Cuántos eran? Entonces, llegan dos sujetos hacia nosotros, hacia las víctimas, a mi compañero Freddy lo amarran de las manos, obviamente pues de las manos hacia atrás, y a mí me sujetan de una mano y de un pie. Obviamente ellos pedían la cantidad de $50,000. ¿Por qué dólares? Esa es otra buena pregunta. O sea, no puedo aquí dimensionar la gravedad que se escucha, porque ahora estamos hablando de un cártel que actualmente que ellos se hacen pasar por un cártel que actualmente está catalogado como narcoterrorista, pero ¿qué crees? Que son de la Guardia y piden dólares. Entonces, todo esto, dime una cosa, todo esto, bueno, al final de cuentas, termina de narrar la historia porque lo que me importa en este punto, todo importa, pero en este punto me parece importante saber cómo es que sucedieron las cosas para ver de qué manera fueron detenidas estas personas. Ok. Pues estos sujetos, después de que proceden a amagarnos, yo escucho que llega mi papá y pregunta, ya llegué, ¿dónde están? Yo le advierto y le digo, papá, nos tienen secuestrados, son del cártel. Obviamente, el sujeto que a mí me tiene, que es un sujeto robusto, Todos en tu negocio. Toda esta escena es en tu negocio. Dentro de tu negocio, adentro de tu negocio. Con Freddy y tú sometidos. ¿Llega tu papá de casualidad? Bueno, llega tu papá porque llega al negocio. Sí. Y tú de dices, casualidad llegó en ese momento. En ese momento llega de casualidad. Y obviamente pues no nos ve y pregunta dónde están. Ya llegué. Y fue en ese momento en donde yo le grito, nos tienen secuestrados, son del cártel. Un sujeto me da la espalda a mí y yo es el momento preciso que me aviento hacia él, lo trato de pues, someter. Mi papá se avienta, también discute con el otro sujeto, se avienta hacia el otro sujeto, y mi amigo Freddy también se desata. Cabe mencionar que a mí me amarran del pie izquierdo y del brazo izquierdo. Entonces, para mí fue muy fácil romper los cinchos, el cinchillo, y Freddy también logra romper los cinchillos. De ahí, con los gritos de auxilio, los gritos de auxilio de mi papá, del ruido que se escuchaba, llegan los vecinos y gracias a los vecinos, gracias a la gente, se logra su retención. De ahí, obviamente, la policía municipal es la que llega, la policía municipal de San Martín Texmelucan llega para proceder para hacer la detención legalmente.
Y perdón que interrumpa rapidísimo, yo también agregaría ahí del tema de la narración, es importante que uno de los sujetos intentó accionar el arma y no pudo. Entonces eso también pues les dio una buena oportunidad de poder someterlos. Ya creo que es lo único No, que muy agregaría. importante, sí, porque estaban armados con armas Sí, de Claro. sí, alcance largo. claro, sí, el sujeto con el que mi papá empieza a discutir, con el que confronta a mi papá, es el que intenta disparar. Sí, eso es cierto. Esa es una gran ventaja que el día de hoy la contamos, Carmen. El hecho de que a mí el sujeto robusto, identificado como Rogelio, me da la espalda. Y yo aprovecho ahí en ese momento para sujetarlo por detrás, hacia mí, haciéndole la presión con todas las fuerzas del mundo, de verdad, con la supervivencia que uno, que uno tiene. Digo, cabe mencionar que no fue fácil defendernos porque son personas, yo me recuerdo en ese momento que eran unas personas sumamente, con mucha fuerza. Dime una cosa, esto, bueno, finalmente los detuvieron, la policía Texmelucan actuó bien, los vecinos todavía mejor, ustedes todos actuaron de una manera muy valiente y finalmente sometieron y detuvieron a esas personas y las procesaron. Fueron acusados, fueron imputados por secuestro agravado y por posesión de armas de servicio del ejército, propias del ejército. En el proceso judicial se pudo acreditar que estas personas pertenecían a la Guardia Nacional. ¿Directamente fue acreditado de alguna manera, Itzel? Sí, Carmen. Bueno, Sí, Luis Santiago. el sujeto de nombre Luis Javier N. Sí. Sí, incluso ahí está los informes de la Guardia Nacional Ujú. que efectivamente lo acreditan como miembro activo. Me refiero En su que en el momento. proceso judicial sí quedó acreditado en el proceso judicial, en la carpeta de investigación, en el Ministerio Público que lo imputó. Sí, sí, Está sí. clarísimo Sí, que eran de la Guardia Nacional, no hay duda. Ahí está el sí, sí, expediente, sí, los claro. antecedentes, el oficio, y quedó acreditado que eran personas de la Guardia Nacional. Ahora, ustedes están aquí en este momento conversando con este medio, cosa que les aprecio mucho, porque esto que ocurrió el 11 de octubre de 2023, pues se logró judicializar y estas personas pues han estado en la cárcel. Uno de ellos ha sido liberado y uno de ellos ha sido absuelto por el delito de secuestro agravado. Y ese es el tema que ustedes quieren subrayar ante la sociedad. Sí, Carmen, precisamente, mira, yo nunca quise alzar la voz, bueno, en medios, hasta ahorita el momento. Hace un año, en el proceso documentó esta revista Uh-huh, de una corresponsal de nombre Gabriela, uh-huh. que habla acerca del hecho, es un trabajo de investigación. Y mira, Carmen, acá quiero citar esta frase que dice aquí el Mayo Zambada: el México matan y no pasa nada, el México secuestra y no pasa nada. ¿Por qué lo digo así? Porque el juez los absolvió, el juez Celestino los absolvió ¿A de Puebla. todos? ¿A los dos? Sí, perdón, A ver, una Itzel. precisión. Sí. Uh-huh. Hacer una precisión, a los dos los absorbieron, o sea, en ese momento se detuvo a dos personas, a Luis Javier N. y a Sergio N. A los dos los absolvieron del delito de secuestro. La única razón por la que seguían detenidos y al final a Sergio ya lo liberaron era por el proceso de deportación ilegal de armas. Luis Javier N. sigue detenido, no desconocemos a qué beneficio de la condena o a qué beneficio a lo mejor legal se pudo acoger Sergio para que lo liberaran, pero a ambos sujetos los liberaron del delito de secuestro. Por otro lado, Obed N., que es la persona que en ese momento, como te dije, que en ese momento llega, intenta negociar para la salida de los dos miembros de la Guardia Nacional, y que además hay algo muy relevante de este sujeto, que es, él era quien tenía, o sea, él era el dueño, el encargado de una de las armas que decomisaron. Entonces, ¿qué fue lo que determinó la fiscalía? Y en ese momento incluso la propia presidencia municipal, porque sí hizo, o sea, y sí decir que hicieron un buen trabajo, lo que les tocaba. Incluso la presidenta municipal en muchas ocasiones se quejó en medios diciendo que a ella misma la estaban amenazando. Pero bueno, la policía municipal justamente sacó esta fotografía que se está mostrando
y también sacó los videos en los que se demuestra que el Jetta que estaba afuera o sea, el Jetta en el que llegaron ambos sujetos, se había estado siguiendo con la patrulla de la Guardia Nacional alrededor del pueblo. Entonces se graba cómo salen ambas personas, justamente es ese. Esa es la patrulla de la Guardia Nacional y el Jetta que viene enfrente. Entonces se acredita que ellos en distintos momentos tienen contacto, que incluso la Guardia Nacional es quien le entrega las armas a los dos delincuentes. Y justamente esa es la razón por la que Obed está detenido. Obed, miembro igualmente activo de la Guardia Nacional, es una de las personas que le entrega el arma. La otra arma era también de uno de los integrantes de esta misma patrulla. Y también están detenidos un miembro activo que es Luis Javier N. y la persona que está libre es Sergio, que era ex miembro de la Sedena, fue miembro activo de 2009 a 2012, ya no es miembro, pero bueno, se dedica a hacer esto. Para cerrar esta conversación, Luis Santiago, ¿cuál es el llamado de ustedes directamente? Mira, Carmen, para mí, te lo comento, yo sí veo el actuar del juez mal, completamente. A mí yo desahogué la audiencia a través de vías de videoconferencia y me hizo estar mirando a la cámara sin moverme, con las manos arriba, así me hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente estaba leyendo o manipulando el dispositivo móvil, pero eso no es todo. La audiencia se llevó a cabo, bueno, yo la llevé a cabo por medio del consulado como connacional. Yo le pedí el apoyo para que no tener este tipo de fallas en un dispositivo que el juez sabía que yo no había tenido acceso, porque yo me encontraba en sede consular, con dispositivos consulares y obviamente, proporcionado por el cónsul. ¿Qué tal? ¿Y siendo tú la víctima? Sí, Vaya trato. y mira, Carmen, la verdad, aparte de esa situación, pues sí hay muchas irregularidades, como ya lo menciono. Mira, qué chistoso o qué feo suena de crimen de Estado. Estos sujetos miembros activos de la Guardia Nacional cometen, pues, traición a la patria, pero el juez está cometiendo traición al pueblo por dejarlos en libertad. Y yo solamente quisiera, antes de que nos fuéramos, Carmen, también aclarar que las consecuencias de este hecho han causado que justamente Luis Santiago haya tenido que salir del país. Sí. Incluso también el actuar de la CNDH fue terrible. En su momento ya Luis Santiago en el extranjero inició una queja en la CNDH, lo que hizo la CNDH es canalizar también este caso a la UNIVI, a la unidad de víctimas de la propia Guardia Nacional. Me parece que tú también has documentado varios casos de la UNIVI. Sí. Y la UNIVI intentó hacer una reparación del daño, pero con la condición de que la familia se desistiera de la queja. Al final, ahí hay también muchas irregularidades porque nunca se lleva a cabo una mediación, una conciliación, y le marcaban al abogado constantemente para decir que ya iban a dar por concluido el asunto porque ya se había llevado a cabo la mediación. El abogado encargado en ese momento del caso decía no se ha llevado a cabo ninguna mediación, y la CNDH concluye el caso diciendo que el secuestro no es una violación grave a derechos humanos y que por lo tanto pues no se va a hacer ninguna recomendación. No es una violación grave, fíjate nada más, no es una violación grave de derechos humanos viniendo la acción de una autoridad. Imagínate que el secuestro no sea grave. Es una barbaridad, Carmen. Igual, fíjate que ese documento nos faltó mandarte, ahorita te lo podemos mandar igual a ver si lo pueden publicar ahí en el portal de Aristegui Noticias, sí. Pero sí, es una barbaridad y la verdad es que el actuar incluso de la CNDH ha sido terrible. Sí. Precisamente, Carmen, antes de concluir, quisiera hacer una petición en tu espacio y discúlpeme que aquí me estoy aprovechando, pero sí, yo buscaría la ayuda de alguna ONG en materia de derechos humanos para darle vista al alto comisionado de los derechos humanos por este caso, porque no es posible que agentes del gobierno cometan secuestro y un juez los absuelva. Pues ahí está, que el juez los absolvió de secuestro
y queda pendiente la acusación por poseer, por posesión de armas, ¿no? Eso, se mantienen imputados por las armas, pero por el proceso que estamos viendo, ¿qué piensan? ¿De eso también los va a absolver? No lo sabemos, Carmen. Y igual, también nosotros destacar un poco que el actuar de la Fiscalía, vaya, dentro de todo ha sido relativamente bueno. O sea, tenemos los oficios, lo que nos preguntabas en un inicio. ¿Cómo saben que fueron de la Guardia Nacional? Se giraron los oficios, hay registros de las armas, hay registros de la patrulla, hay videos. La verdad es que el actuar del Ministerio Público ha sido bueno. El tema fue pues la resolución de este juez, es el juez Celestino Martínez, que la verdad pues sí deja mucho que desear. Incluso el juez, y creo que eso también es algo súper relevante de decir, en la última audiencia que se tuvo ya de la lectura de la sentencia, el padre se quejó, amenazó al padre con sacarlo de la sala, con iniciarle una carpeta de investigación. Ahorita está amenazando a los propios ministerios públicos con iniciarles carpetas de investigación por irregularidades. Y pues a ver, eso ya te habla de un tema ya no solamente de impunidad, sino como tal de persecución contra la gente que está haciendo su trabajo para que los responsables no queden impunes. Entonces, bueno, el juez se llama Celestino Martínez, y también estamos haciendo un llamado más que nada al Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla para que revise su actuar. Pues ahí está este llamado que están haciendo. Luis Santiago Barrueto, gracias por estar aquí con una historia como esta. Te apreciamos que nos hayas compartido pues tu experiencia. ¿Cómo está Freddy? Freddy está muy preocupado. De hecho, si me permites pedirle aquí a la Fiscalía General de la República la protección a las víctimas, a mi familia. Mi familia tuvo que cambiarse de domicilio, incluso, obviamente, todos nos quedamos esparcidos por cuestión del acto. Freddy, él continúa viviendo en México, siguiendo su vida, pero sí, yo le pido y le señalo, porque estos delitos de secuestro son los que sangran al pueblo. Ayer yo vi un comunicado de la fiscal general que la estrategia para combatir la extorsión. Entonces, es un tema que yo sí le pido a la autoridad federal que lo aborde. Ni más ni menos. Sí. Eso es lo que más pedimos, protección para la familia que tiene mucho miedo. Ya liberaron a una persona, están armados, tienen vínculos con corporaciones que usan armamento. Entonces, protección es básicamente lo que pedimos para la familia. Sí, me gustaría también, ya había cerrado, pero necesito preguntar otra cosa, bueno, muchas cosas, pero una en particular de lo que mencionaste, Itzel. Mencionaste que aquí hemos abordado el tema de Univín, y sí, en su momento hemos podido conversar con una muy valiente persona que es Adriana Herrera. Ella fue mayor del Ejército Mexicano, a quien la designaron para hacer tareas en la Guardia Nacional. El Ejército Mexicano, tomando el control de la Guardia Nacional, bueno, pues a sus propios elementos los fue ubicando en lugares, y ella tuvo un papel en la Guardia Nacional siendo parte del Ejército. Ella nos ha dado declaraciones realmente fuertes y muy delicadas de lo que ha sucedido con México, el Ejército y la Guardia Nacional. Y dentro de las cosas que yo, ahora que te escucho, recuerdo, está este punto en donde ella pudo informar y compartir con el público el hecho de que cuando hay bajas humanas por la acción de algún soldado de la Guardia Nacional, algún tipo de situación cometida indebidamente por algún elemento del Ejército o de la Guardia Nacional o de la Guardia Nacional, pues que hay una unidad que se dedica precisamente a buscar a los familiares para ofrecerles dinero y que no denuncien y que no procesen judicialmente los actos cometidos por miembros de la Guardia Nacional o del Ejército. ¿A eso te está refiriendo, Itzel? ¿Algo así pasó? Es justamente eso, o sea, se les canalizó, hubo contacto de la unidad de víctimas, incluso se les ofreció la reparación del daño, pero insisto, con la condición de que se desistieran de la queja en derechos humanos. O sea, todo fue con esa condición. De la queja en derechos humanos, ya no digamos judicializar, ¿o cómo? Me parece que no estoy segura de que hayan intentado impedir que se judicializara, en especial
porque ya se había judicializado. A ver, se detuvieron a esas personas y desde un inicio hubo una judicialización. Y además, en su momento, a ver, San Martín Texmelucan es pequeño y quizá no tenga la relevancia nacional como lo estamos intentando hacer ahorita, pero en su momento fue un caso relevante en San Martín Texmelucan. Entonces, la presidenta municipal tenía el dedo puesto en el renglón para que se castigara. Entonces, ya echar para atrás un proceso judicial, pues yo creo que ya era más difícil, pero sí se les dijo directamente que se desistieran de la queja en derechos humanos a cambio de una reparación del daño. Hubo mucha insistencia, incluso me parece que le decían al abogado frases como, ay, por favor, no van a ver tanto dinero en su vida, ya acéptalo, ¿no? O sea, sí hubo una insistencia muy clara, eso es lo que yo practiqué con el abogado en su momento. Entonces, claro que creo, y yo siguiendo muy bien este caso de la militar que tú le diste mucho espacio, decía, pues parece ser un patrón de actuación de la propia UNIVI para intentar que las violaciones así salgan a la luz, ¿no? No, totalmente, un patrón de la UNIVI, explicado por Adriana Herrera en su momento aquí en este espacio. Luis Santiago Barreto, sobre este punto, ¿qué me dirías? De este punto, pues sí, completamente yo señalo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual, o sea, porque tuve contacto directo con en su momento el consultor. En su momento él se mostraba como mediador, como negociador, de que decía, ¿para qué quieres de qué te sirve una recomendación? Pues efectivamente para que estos actos no se vuelvan a repetir, efectivamente para que no pasara otra vez, no nomás a mí, sino para cualquier otro ciudadano. Y algo que pues a mí completamente yo lo veo absurdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que en su registro mencionan el hecho con fecha, obviamente públicamente lo mencionan, pero lo mencionan que no se acreditó hecho violatorio, pero que ya está reparado por conciliación. Las dos cosas son contradictorias. Exacto, es contradictorio, exactamente. ¿Qué caso el de ustedes? Pues, bueno, el de ustedes sí, Luis Santiago Barrueta, y pues Freddy, que vivió lo mismo contigo, y pues esto que ha sido el acompañamiento de Itzel Jiménez con la familia para pues procesar todo esto, para acudir a las instituciones, para que las autoridades judiciales hagan su trabajo, pero es muy delicado todo lo que han dicho. Queda aquí el llamado que haces, Luis Santiago, el llamado que hacen a las autoridades, y quedaremos al pendiente para seguir dando pues espacio a una historia tan fuerte como la que les ha tocado vivir. Luis Santiago Barrueta, gracias por estar aquí, un abrazo y seguimos en contacto. Buen día. Gracias, buen día. Gracias por estar aquí. Itzel Jiménez, gracias por tu presencia, Itzel. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por el espacio. A los dos, gracias. Seguiremos con el tema.